Una vez más le damos la bienvenida a todos ustedes al programa de Logos aquí en Canal 27-2, Alimento para tu Espíritu, Maná del Cielo. Estamos desde la ciudad de Pasadena, California, y estamos en todo el mundo por internet, ¿verdad? En www.manadelcielo.tv. Y es para mí un privilegio y una bendición, ¿verdad?, de estar aquí, como siempre, en el programa tratando temas que tienen que ver con la vida cotidiana, la vida diaria, pero que deben de estar, ¿verdad?, basados en lo que somos, que es el cristianismo. ¿Cómo puedo vivir mi cristianismo en una vida, en un mundo que no quiere de Cristo? Entonces, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de transición. Como ven ustedes, tenemos presidente electo nuevo y muchas cosas se están realmente acelerando. Hoy estaba hablando con un amigo mío que es licenciado de migración y créeme que se están saturando las aplicaciones para la gente que está agarrando, ¿verdad?, papeles porque tiene temor. Y el temor es algo que te empuja, el temor es algo que te hace movilizarte, el temor es algo que nos esfuerza, ¿verdad?, a salir de esa área de comodidad, ¿verdad? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Y realmente en tiempos como estos, en tiempos que no sabemos qué es lo que va a pasar ciertamente con la economía, no vamos a ver qué va a pasar con los trabajos, y vivimos en una nación, ¿verdad?, que es fundada por emigrantes. El 80-90% de las personas que estamos en este país somos emigrantes, desde los que vinieron antes, ¿verdad?, ahí en el Mayflower, allá por los años 1500. Y esta nación es una nación que tiene poco tiempo, tiene 500 años de fundada, pero realmente ha sido tan bendecida, ¿verdad? Y es una potencia, es la potencia mundial a nivel en naciones, y repercute todo lo que pega, lo que pasa, lo que sucede, lo que acontece en la rama económica, pues obviamente va a afectar a los países de primer mundo, de segundo mundo, y no se diga de los de tercer mundo. El dólar está sumamente cambiando lo que es la manera de hacer la economía. En México está a 20 pesos por un dólar, y así vemos que lo que sucede son los cambios con simplemente las bolsas de valores. Cuando se supo que el electo presidente Donald Trump iba a ser ya el elegido, pues realmente se sacudieron, ¿verdad? Y esta nación ha sido sacudida de una manera política. Y no nos vamos a meter en la política porque nunca vamos a acabar, y aparte de eso, pues nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que, en Corintios, nos tenemos que sujetar. Dice, someteos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, y ninguna autoridad que esté ahí ha sido puesta si no ha sido puesta por Dios. Entonces, la autoridad es relativa, pero la obediencia es absoluta. Entonces, nos vamos a someter a esta gran nación que nos ha acogido. Y nosotros queremos, ¿verdad? Quizá la pregunta que me viene a mí, a la mente, al corazón, y esto lo venía yo desde la semana pasada meditándolo, tiene que ver, ¿y ahora qué? Ahora que ya sabemos quién es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Ahora, ¿cuál es nuestra posición como cristianos? ¿Cómo es nuestra posición como líderes? ¿Cómo es nuestra posición en nuestro trabajo? ¿Cómo es nuestra posición como padres de familia? ¿Cuál es nuestra posición, obviamente, en la iglesia, en los ministerios? ¿Cuál es la posición que tenemos que tomar? ¿Qué es lo que nosotros es nuestra tarea, ¿verdad?, a hacer? Entonces, lo que sí yo te quiero decir es que Dios sigue estando en el trono. ¿Ya? El Señor Jesús está ahí en el trono, sentado a la derecha con el Padre, y mientras Él está en el trono, no importa quién sea el presidente, no importa quién quede electo, lo que importa es que el Señor sigue reinando. Sobre todo el reinado, hay un rey de reyes, acuérdate, y un señor de señores. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que meter, ahí es donde Dios nos llama, ¿verdad?, a nosotros meditar en nuestros caminos. Y
realmente nosotros tenemos que mirar hacia arriba, no mirar hacia el republicano, ni al demócrata, ni al nuevo partido político que se pueda, ¿verdad?, levantar. Vemos también cómo es que la caída de un hombre que ha estado o que estuvo en el poder por tanto tiempo como Fidel Castro también, los cambios se están dando, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que ni la democracia, ni el comunismo es algo perfecto. Lo único perfecto que tenemos se llama Cristo Jesús. El único fundamento que debemos de estar arraigados se llama Cristo Jesús. Y sobre de eso yo te quiero predicar hoy. Te quiero predicar sobre lo que habla Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a tomar nomás 2 versículos y vamos a desarrollar nuestro tema de este día, que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que nos quiere hablar el Señor. Dice: por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Aleluya. Con eso tenemos para nosotros poder meditar en esta noche. Estaba un niño tratando de tocar un timbre y no alcanzaba. Y dice que esta historia, que el predicador lo vio de lejos y sintió que podía ayudarle porque pues estaba muy pequeño el niño, ¿verdad? Y estaba tratando, ¿verdad?, con mucho ahínco, estaba tratando de presionar ahí el timbre y no podía tocar. Entonces llegó este ministro y lo levantó y el niño pudo tocar el timbre. Se bajó el niño, se le queda viendo al ministro y le dice el ministro: ¿y ahora qué? Y el niño dice: ahora a correr, ya hice la maldad. Si este hombre hubiera sabido que iba a hacer una maldad, pues no le ayuda, ¿verdad? Pero el punto es este: ¿y ahora qué? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Diría el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudarte en esta situación? Pero es el mismo que te ha venido queriendo ayudarte desde hace mucho tiempo. El Señor nos ha llamado, el Señor constantemente, dice la palabra, ¿verdad?, que está con lazos de amor, está tratando de acarrearnos, de atraer su atención, ¿verdad? Cuando llega la enfermedad, tú dices: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pues ahora hay que ver la manera de cómo ese diagnóstico negativo se puede dilatar, número 1. Se puede buscar la solución, la medicina, número 2. O se puede uno cambiar los hábitos de alimenticios. Si te recetan, si te diagnostican por decir: tienes tu diabetes. La diabetes es algo que se produce por el exceso o por una insuficiencia del páncreas que no permite producir el azúcar, o produce mucho o produce menos de lo que tiene que producir. Por eso es que o se sube el azúcar o se baja el azúcar, y como los niveles de azúcar están desnivelados, existe un problema de ir al baño, un problema de que empiezas a afectarte los órganos, ¿verdad? Lo que es la sangre, al no estar bien balanceada, entonces empieza a atacar todos los órganos de tu cuerpo, los ojos, ¿verdad?, los pies. Si tú tienes una herida, no te va a sanar igual. Entonces, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Como dice el niño, pues ahora correr. Ahora ya hice esto, ahora ya pasó esto, ahora hay que tomar una acción. Ahora que mis hijos tienen los 18 años y se van de la casa, ¿ahora qué? Ahora ya tengo 3 recámaras, ¿verdad? Y ya no tengo a quién regañar. Y ellos ya no tienen a quién regañar. Ahora, si los hijos, ¿verdad?, vieron en nosotros un testimonio de ser cristianos, un testimonio de leer la palabra, un testimonio de servir en la iglesia, un testimonio de que aún en las pruebas difíciles ellos te vieron depender de Dios, créeme que tú ya hiciste mucho trabajo, y el ahora que de ellos es simplemente una continuación de lo que te vieron hacer.
de lo que te vieron sufrir y cómo es que tú enfrentaste las situaciones, cómo es que tú enfrentaste los problemas. Por eso el ahora qué tiene que ver con el ahora quién soy yo delante de Dios, en quién creo. Ahora qué, cuáles eran tus convicciones antes de que llegara este presidente amenazando que va a sacar a todos los musulmanes, que va a sacar a todos los hispanos y que ahora está cambiando su tema, ahora ya está cambiando, ¿verdad?, su postura, ¿verdad? Ahora ya no está diciendo tanto eso, ahora está diciendo, bueno, es que yo dije esto, pero era para llegar a la presidencia. Pero el temor está latente. Yo te dije que realmente estamos viviendo tiempos en que debemos de nosotros direccionar las personas al autor y al consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. El ahora qué va a ser todo el tiempo. El ahora qué, cuando llegaron los judíos y no supieron qué es lo que estaba pasando bajo un régimen nazista, bajo un régimen ario, donde decían que la raza aria se iba a desarrollar por todo, se iba a crecer, se iba a propagar por todo lo que era Europa y todo el mundo, y que era la raza que podía realmente más inteligente, más capaz, más fuerte. Por lo tanto, había que eliminar a todos los judíos, había que eliminar a todas las demás razas. Y entonces el ahora qué para ellos fue, ¿y ahora qué? Ahora tienen que depender de Dios, ¿verdad? Ahora se estaba cumpliendo en ese entonces, ¿verdad?, el ahora qué de los judíos, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba ahí al lado de Poncio Pilato, y el ahora qué de ellos fue, ¿y ahora qué? Poncio Pilato les dijo, ¿ahora qué? ¿Dejo ir a Barrabás, que es un ladrón, es un asesino, es alguien que está levantándose contra el imperio, o dejo ir a Jesús? Y los judíos dijeron esto. Los judíos dijeron, bueno, que su sangre sea sobre de él y sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos. Que su sangre de él sea sobre de nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos hicieron una maldición, dijeron una maldición que miles de años después les llegó, porque la sangre llegó, y llegó de una forma muy bárbara, muy dramática. No por eso deja de ser una época triste, una época realmente de lo que es la capacidad del mal y de la maldad convertida en un hombre bajo el nombre de Adolf Hitler. Adolfo Hitler fue el que se encargó, ¿verdad?, de poner estos campos de concentración y de matar a millones y millones de judíos en cámaras de gases, por medio de no darles de comer, ¿verdad?, por medio de enfermedades, por medio de estar ahí, ¿verdad?, trabajando y haciendo cosas. Y realmente todos iban, más de 6 millones de judíos pagaron el precio del ahora qué. ¿Y ahora qué? Ahora qué para el hispano, que nosotros estamos aquí en una postura diferente, donde hay temor, donde realmente tenemos que estar en oración como siempre, no porque esté pasando estas cosas, pero dice la palabra que debemos de orar sin cesar. Es un llamamiento a la iglesia a despertar. Es un llamamiento donde si pasa esto, es una dispersión, es una diáspora, dice la palabra, es una dispersión, la diáspora que se dio de los judíos en el año del 70, cuando les dijo el Señor Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad?, y que iban a ser dispersados en todas las naciones. Ahí se cumplió la palabra, ¿verdad?, donde dijo que me seréis, ¿verdad?, testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. Y lo último de la tierra fue para acá, hacia el lado del continente americano, donde se vino un Cristóbal Colón, ¿verdad?, y llegó allá a las islas, allá en República Dominicana, llegó allá a las islas, y ahí es donde embarcó, ¿verdad?, y donde realmente nosotros vinimos a la realización como nación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La hora del que te estoy hablando. Y ahora, ¿qué va a suceder, hermanos? Que tú y yo tenemos realmente que enfocarnos en lo que es la convicción que tenemos delante del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor sigue siendo Señor, y si el Señor sigue siendo Señor, Él sigue reinando, Él sigue teniendo el control de la situación, sigue teniendo el control de los trabajos, aún después de un diagnóstico de cáncer, aún después de un diagnóstico de que te van a operar. Yo quiero decirte que el Señor
está en control, el Señor sigue sanando vidas, el Señor sigue, ¿verdad?, restaurando vidas, y el Señor sigue llamando a un pueblo al arrepentimiento. El ahora que es simplemente ahora seguir creyendo, ahora seguir teniendo fe, ahora seguir siendo arraigados y edificados en lo único que es permanente, que es eterno, que es el Señor Jesucristo. Por eso a mí me pareció interesante lo que nosotros vemos en segunda de Colosenses, en el 7. Hay 3 claves que yo quiero hablarte con el ahora qué. El ahora qué, cuando nosotros estamos evangelizando, cuando nosotros estamos llamando a la gente a que se arrepienta de sus pecados, que vengan, ¿verdad? Y les damos las 4 leyes para que vengan al Señor, la ley del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Les damos el Romanos 6:23, Romanos 3:23, que dice que no hay justo ni uno solo, ¿verdad? Les damos también el Juan 3:16, que procedan al arrepentimiento, y les decimos, ¿verdad?, que en Él solamente hay salvación por cuanto, ¿verdad?, nosotros creemos que las 4 leyes se cumplen, y decimos, bueno, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el ahora que para el inconverso se convierte en, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, tú me estás diciendo que ahora ya acepté al Señor Jesús. Tú ya me estás diciendo que sí, ya reconozco, ¿verdad?, que soy un pecador, porque mi naturaleza me lleva a pecar, me lleva a mentir, me lleva a hacer todo lo que detesta Dios. Yo lo hago. Pero ¿ahora qué? Ahora entiendo que Él fue a la cruz por mí. Ahora entiendo que Él murió por estos pecados para que ya no pequemos más, para que ya nos arrepintamos de ellos. Y aunque vamos a seguir pecando, realmente Dios nos va a ir con la convicción en Él, nos va a ir enseñando y nos va a ir cambiando los malos hábitos, ¿verdad?, por hábitos cuando nosotros le damos esas áreas. Ahora, el Señor no vino aquí para hacernos buenos, nada más. Bueno, ahora, eres malo, ahora esté bueno, no. El Señor vino aquí, dio su sangre, dio su vida y fue a la cruz del Calvario para pasarnos de muerte a vida. Muerte a vida. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos predicando el Evangelio. Nosotros estamos predicando el Evangelio, hermanos, maestros, apóstoles, pastores. La predicación al arrepentimiento, ¿verdad? Como dice que, ¿por qué ya no viene ya? Soy salvo, que venga el Señor. Y Pedro dice, no tardes no tomes como tardanza la venida del Señor, porque Él es fiel y justo, ¿verdad? Y Él quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos predicando esto? Estamos diciéndole a la gente, cambia tu postura de ser muerto en vida a ser eternamente bendecido con Él. La eternidad, tú y yo vamos a tener. La pregunta es, ¿y ahora qué? Ahora que el que se muere, o los que se mueren, ya no dice nada, pero el que está vivo dice, ¿y ahora qué? ¿Y a mí para cuándo? ¿O de qué me voy a morir? Y aunque la palabra es clara, ¿verdad? Y nos dice que es mejor ir a un funeral que ir a una celebración, a una fiesta. Porque en el funeral uno medita en la eternidad, en el ahora qué, después que se murió él, ahora después sigo yo a lo mejor. Y en la celebración, en la fiesta, en el banquete, uno siempre está pensando en la comida, en la bebida y en la vestimenta. ¿Cómo vas a ir vestido? ¿Qué te vas a poner? Y ahí no hay nada de eternidad. Entonces, la palabra es sabia, hermanos. Cuando nosotros realmente alguien fallece y alguien muere, nosotros debemos de tener la convicción de saber por qué. Y el por qué es que tú y yo ciertamente vamos a morir. Vamos a morir 2 veces. Vamos a resucitar eternamente con Él. O puedes vivir, ¿verdad?, y morir 2 veces. Pero puedes morir en tu carne.
y decir, Señor, te entrego esto que me está lastimando. Yo quiero disfrutar, dice la palabra que Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, el ahora qué es, bueno, si eres cristiano y si tú te apartas del mal y si tú obedeces a las reglas que pone Dios, a las reglas que pone la sociedad, pues no vas a venir pagando tickets porque te pasas una luz en rojo, no vas a tener un accidente porque no respetaste el alto, no vas a pasar de la velocidad que está marcada ahí para poder tú manejar como quieres, y eso te va a salvar no solamente de tickets, sino tal vez de que tengas un accidente y peor, que tú puedas matar o matarte a ti o matar a alguien, tener un accidente o lastimarlo. Y el ahora que sigue siendo el mismo. Y ahora que el niño que tiene, el joven que tiene su licencia de manejo. Bueno, ahora tú vas a ser responsable, ahora tienes que aprender, ¿verdad?, a manejar, y antes de manejar y antes de dar vueltas, tienes que leer el librito y tienes que ir a entrenarte, tienes que ponerte con alguien que sepa y que te vaya instruyendo. El ahora que es siempre y constantemente, todos los días, su misericordia son nuevas cada mañana. El ahora que es constante, es en cada decisión, en cada momento, en cada minuto, ¿verdad? Ahora qué me voy a poner, ahora qué voy a comer, siempre es el ahora qué. Pero aquí el Señor le está hablando específicamente a los cristianos, a los primeros convertidos. Estamos hablando de la iglesia primitiva, cuando los de Colosenses estaban siendo cambiados realmente de una religión ritual a una relación personal. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que para el judío le fue muy difícil y le sigue siendo muy difícil, ¿verdad?, relacionarse con un Dios que no tenía que ver con rituales, y no tenía que ver con posturas, y no tenía que ver con repeticiones, sino que tenía que ver con que, entonces no tengo que acostarme con la persona para adulterar. Dice que vino Jesús y le dijo, no, desde que tú ya pensaste en la mujer, tú realmente ya adulteraste, ¿verdad? De cierto os digo que, ¿verdad?, si tú ya la deseaste en tu corazón, la anhelaste en tu corazón, tú ya ciertamente cometiste adulterio. Entonces nos pone la perspectiva desde un punto de vista, o viene a dar una interpretación a lo que realmente la palabra de Dios tenía que ver. No que Él es el Cordero de Dios, dijo Juan 1:9, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vino el Cordero de Dios, dejó, ¿verdad?, de ser la Pascua, y dejó de sacrificarse el holocausto y las ovejas, y dejaron de darse sacrificios, ¿verdad?, de carneros, porque realmente dice la palabra de Dios que el cordero inmolado, el que fue matado ahí por nosotros, es un cordero perfecto, sin mancha y sin pecado, y representa que en él tenemos salvación. El Dios Emmanuel, Jesús, el Mesías, el ungido, el Señor, que el prometido que había de venir para salvar a su pueblo, pero no salvar al pueblo como lo querían los judíos en aquel entonces. Ellos querían un jefe militar, querían un jefe político, querían un jefe que dijera, aquí va a cambiar todo y aquí ahora los judíos van a reinar. Y no era ese el plan, no era un plan natural, no era en un plano material, no era en un plano específico en una época para una nación, sino que era eterno, era espiritual y era a un nivel mundial. Una salvación que tiene que ver con un reino que no es de este planeta, que no es de este mundo. Porque cuando vino Poncio Pilato le dijo, ¿es verdad que tú eres rey? Y él no dijo, no soy rey. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y él dijo, yo no veo cosa material. Y dijo, el reino mío es espiritual. Él mismo dijo a la samaritana cuando fue al pozo y le dijo la samaritana, ¿dónde debemos de adorar? Aquí en este monte, porque los samaritanos dicen que aquí y los judíos dicen que en Jerusalén.
Y él les dijo, va a llegar el momento, la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu. Señor, ese espíritu se hizo carne por nosotros, pero realmente Él nos lleva a vivir una vida espiritual y quitarnos, ¿verdad?, de esas cargas que nos anteponemos. No podemos sacar a alguien del catolicismo, no podemos sacar a alguien del budismo, no podemos sacar o no podemos evangelizar a alguien, mejor dicho, o no podemos traerlo al reino de Dios cuando nosotros mismos no entendemos la convicción del ¿y ahora qué? Bueno, ahora que te arrepentiste, ahora que tú ya dijiste sí al Señor y no al mundo, ahora que tú le has dado tu vida al Señor y has dicho en tu corazón, ¿verdad? Como dice en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Jesús fue levantado de los muertos y resucitó al tercer día, entonces serás salvo. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús, dijo Pedro en Hechos, será salvo. Todo aquel que invocara el nombre de Jesús será salvo. Bueno, ya invoqué el nombre de Jesús, hermano. Ya me arrepentí de mis pecados. Y sé que soy malo, lo reconozco. Sé que el Señor murió por mí en la cruz, ¿verdad? Y sé que en Él tengo redención. Sé que es el Hijo de Dios. Sé que es el Mesías. Sé que es el Emanuel, el Señor con nosotros. Ya lo entendí. Yo sé que es Dios en carne. Yo sé que Él murió y resucitó al tercer día. Y yo sé que Él estuvo por 40 días enseñando a los discípulos. Y yo sé que Él dijo que iba a mandar al Paracleto, al Espíritu Santo. Y aleluya, en Hechos 2 llegó el Espíritu Santo como un viento recio y dice que hubo una transformación y hubo un llenamiento, ¿verdad? Porque antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía con todos, sino en algunos, y no estaba adentro, sino estaba alrededor o estaba sobre ellos, pero no estaba adentro. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros entendemos que el Espíritu Santo entonces toma, ¿verdad? Y viene y toma este templo, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque dice la palabra que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es el templo del Espíritu Santo? Que Él vive ahí. Que ahora ya no vas a pecar igual. Ahora cuando tomes, el Espíritu Santo te va a redarguir. Antes le decías, oh, es que mi conciencia, la conciencia no te deja tranquila. No, esa es la necesidad del hombre de buscar a Dios, la necesidad del hombre de buscar la presencia de Dios. Pero nosotros le llamamos conciencia, es que tu conciencia no te deja en paz, tu conciencia no te deja tranquilo. Cuando tomas y luego tienes la cruda y luego le pegas a tu esposa, y no, es que es la conciencia. Es el Espíritu Santo ya trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Pero cuando nosotros, a todo aquel que le recibieres, aquel que confesare con su nombre, será hecho hijo de Dios. Entonces pasamos de ser, escucha bien, cuando venimos y presentamos el Evangelio del Señor Jesucristo y las buenas nuevas son estas: evangelios, evangelos. Evangelios es un mensaje. Ángel, mensajero. Evangelos, mensajero. El mensajero eres tú y el mensajero fue Jesucristo. Evangelos, el que evangelizó. La buena nueva es que vino ya el Mesías. Esas son las buenas noticias. Son las buenas nuevas. Evangelio son buenas nuevas. Ese es el significado. Es el mensaje bueno, el mensaje del eterno, el mensaje de la eternidad, de que vino el Señor Jesucristo por su pueblo, que Él vino y murió y resucitó por nosotros. Es el evangelio a los judíos, primeramente a los griegos, a nosotros los gentiles, ¿verdad? A los que estábamos retirados. Dice el apóstol Pedro que fuimos pueblo adquirido por Él, nación santa. No éramos pueblo de Él, pero Él nos hizo pueblo de Él por medio de su sangre y por medio de aceptarle a Él. Entonces, cuando decimos, ¿y ahora qué? Dice en el versículo 7, ¿verdad? Hay 3 claves. Dice, número 1, para vivir en Cristo. Vivir en Cristo. La primera clave es que tú y yo tenemos que vivir en Él. ¿Cómo tú puedes vivir en Cristo? En sus enseñanzas. Honrarás a tu padre y madre. En sus enseñanzas. En sus parábolas que dijo.
El reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar, ¿verdad? Y regó la semilla, y dice que una semilla cayó en espinos, el otro cayó en pedregales, y luego cayó en espigas, y que cayó ahí donde estaba el camino, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra. Y dice que vino la semilla y germinó, y la que estaba ahí se ahogó, que son los afanes de la vida. Y es eso, que nosotros tenemos que dimensionar lo que el Señor estuvo diciendo en cada una de sus palabras. Y decir, Dios nos está llamando, ¿verdad?, a que caminemos en Él, como Él caminó. ¿Cómo caminó? Caminó predicando, caminó sanando, caminó hablando del reino de Dios, caminó llamando a consolación. Él vino a consolarnos con el Padre, nos vino a decir que era el mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Él nos vino a dar, ¿verdad?, el hombre, la medida perfecta del varón perfecto es Él. Cuando fue tentado, como tú y yo fuimos tentados, somos tentados, inmediatamente que el Señor, ¿verdad?, cuando fue allá con Juan el Bautista en el río Jordán y bajó una paloma del cielo y le dijo, he aquí mi amado en el cual tengo complacencia de Él, a Él seguirle, a Él obedecerle, ¿verdad? Hubo un cambio de estafeta, un cambio de dominio, un cambio de propietario, ¿verdad? Ya no eran las tinieblas. Cuando vino y el Señor resucitó, ¿verdad? Y vino y dice que llevó cautiva la cautividad a la muerte, y dice que la muerte ya no se iba a enseñorear más de nosotros, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna, alejada de Dios. ¿Y ahora qué? Para el nuevo, ahora que ya te convertiste, tienes que vivir como Cristo vivió. Tenemos que vivir a la estatura de que Él nos está llamando. La palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿por qué tengo que congregarme? Porque tú tienes que edificar tu vida. Tienes que edificar tu vida. En el 7 dice, arraigados y edificados en Él. Al nuevo y al más maduro, al que tiene más años, es lo mismo. Tú y yo tenemos que seguir siendo arraigados. ¿Cómo tú te vas a arraigar en algo? Echando raíces más profundas. Viene la prueba, pero entonces viene la prueba de que tú eres la raíz y tú necesitas más agua, pero el agua ya se secó ahí. Tú tienes que extender tus raíces más abajo. Tenemos que profundizarnos. Esa es la analogía que nos está presentando el arraigados. Tenemos que profundizarnos. La palma, cuando ya no alcanza agua ahí por el desierto, tiene que, si tú ves las raíces de las palmas son muy profundas, porque a veces tiene que ir más abajo para alcanzar esa agua que necesita para el sustento. Y tú y yo tenemos que no solamente ver la palabra de Dios por encimita, tenemos que decir, bueno, ¿a quién le fue dedicada esta palabra? Cuando habla Pedro acerca, ¿verdad?, en Hebreos, y acerca de sus cartas, acerca de que nosotros, ¿verdad?, tengamos que pasar la prueba y vamos a tener prueba, y estaban siendo dispersados en el primer siglo, estaban siendo los cristianos llevados ahí al Coliseo y estaban siendo encendidos en vivo. Esto del ISIS o del ISIS, eso no es nuevo, esto ha pasado siempre. La barbarie ha pasado siempre. ¿Qué tan bárbaros eran en aquellos entonces que crucificaron o crucificaban a los hombres? Ahí en los maderos, ahí en las cruces, los crucificaban, los llevaban ahí. Eso es sangriento, eso es una muerte muy, muy fuerte. Pero yo te quiero decir que el ahora que es lo mismo, tú y yo tenemos que estar arraigados en su palabra, no en la religión, no en la doctrina, aunque la doctrina viene precisamente de escudriñar su palabra. Si tú crees en la doctrina de la salvación, de la predestinación, en la doctrina del bautismo, en la doctrina, bueno, es que y a veces queremos nosotros jugar con la palabra de Dios y hacemos doctrinas que se vuelven falsas, que se vuelven fariseas. Pero la doctrina está arraigada en la palabra de Dios. Las enseñanzas, doctrina es enseñanza. ¿Qué es lo que te enseña la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios te enseña por decir que no tengas nadie contra tu enemigo, que ores por tus enemigos,
que es algo totalmente fuera de lo común. Tú puedes orar por tus amigos, puedes orar por tu familia. Es lo que a la mente, es lo que al corazón, es lo que la lógica te dice. Pero las enseñanzas de Jesucristo no es lógica, es eternidad. Porque el enemigo sabe que si tú te mantienes con falta de perdón, tú vas a estar atado. Tú vas a estar esclavizado a un sentimiento, a una persona. Tú vas a estar esclavizado, ¿verdad?, a cosas, a familias, ¿verdad? Y el que te hizo daño hace 20 años, 15 años, 6 años, o el que se te acaba de cruzar ahí en el freeway, ya te causó un problema. ¿Por qué? Porque es que yo iba y se me metió ahí. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hagas? Exactamente, perdonaos los unos a los otros. Ora por tu enemigo, orad. No te dice que los ames. No te dice, ¿verdad?, que te juntes con ellos y que hagas mejores amigos. Dice, orad por los enemigos. Orad por los enemigos. ¿Por qué? Porque orando Dios te hace libre. Porque orando tú no permites que una raíz de amargura crezca ahí, sino que permites que una raíz de perdón se vaya edificando en tu vida. Y cuando venga la prueba, no te amargues porque te dijeron tienes cáncer. Bueno, hay mucha gente que muere saludable, pero van eternamente al infierno. Y hay mucha gente que muere con enfermedades que van eternamente con Dios. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y cuál es tu ahora qué? Bueno, ahora ya se murió. ¿Y ahora qué? ¿Era cristiano? Aleluya. Dice la palabra que es, ¿verdad?, la muerte de sus amados, ¿verdad? Para él. Es una bendición que vengan a casa. Que vengan al paraíso. Que vengan a la presencia de Dios. Pero para el que no tiene a Cristo, por más que tenga casa, por más que tenga buena salud, por más que tenga todas las calorías, que se coma y que coma muy balanceadamente, si no tiene a Cristo no tiene nada. Tiene un cuerpo muy nutrido que se lo van a comer los gusanos. Muy nutrido, con mucha fibra, muchas vitaminas, ¿verdad? Mas sin embargo, el que se fue diabético, el que se fue con cáncer, el que se fue con un tumor, o el que lo atropellaron, o el que lo asesinaron porque estaba allá predicando, ¿verdad?, en las áreas peligrosas del oriente, o en México, ahorita que están las cosas fuertes allá con el narcotráfico y todo lo que está sucediendo allá. Era cristiano, amén, está con el Señor, gloria a Dios. No queremos que se muera, no queremos morir, ¿verdad? Pero todos queremos ir a la gloria, pero nadie se quiere morir. Pregúntale a toda tu iglesia, pregúntale a todos los hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ver la gloria de Dios? Pero la pregunta es, ¿de verdad quieres ver toda la gloria de Dios? Porque para eso tú no tienes que estar vivo, tú vas a estar muerto. Dice la palabra de Dios que el más robusto, ¿verdad?, 80, 90 años. Pero ¿qué comparas 80 años con una eternidad? No se compara. Por eso dice la palabra de Dios que no os conforméis a este mundo. Más bien, sed transformados por el poder de su palabra. El metamorfosis, que hagamos la metamorfosis. Pero no tienes que hacer la metamorfosis hasta que te mueras. Tú puedes vivir en una convicción arraigada en el Señor Jesús. Edificada tu vida en el Señor Jesús. Como las plantas, ¿verdad?, que son edificadas con el agua, que son arraigadas y que se van, su raíz, ¿verdad?, está ahí, pero si no echa mucha raíz va a estar inestable y a cualquier temperatura mayor se va a marchitar. Un árbol que no tiene una raíz profunda se va a morir rápido por las inclemencias del tiempo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca también de vivir en la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso en el versículo 7 dice que nosotros tenemos que vivir en las enseñanzas de Cristo, en la fe en el Hijo de Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que cree en Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él es recompensador, Él es remunerador, Él es una persona que nos va a dar. ¿Y que nos va a dar? Pues nos dio por gracia la vida eterna. Por gracia sois salvos. Y la fe en aquel, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios. La fe en la obra maestra, la obra perfecta del varón perfecto, de la ofrenda perfecta, de aquel que vino y que fue y que es la divinidad hecha carne, el Emmanuel entre nosotros, Dios habitando en medio de nosotros, Dios haciéndose hombre. Dios hombre es Cristo Jesús. Dios hombre es Cristo Jesús, porque el Hijo del Hombre viene, y el Hijo del Hombre es un título, es un nombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre es un nombre mesiánico del Mesías, que le pertenece al Mesías, porque el Hijo del Hombre, y cuando se refiere al Hijo del Hombre, es al Hijo del Hombre encarnado, pero que es Dios, del ungido, de aquel que iba a traer salvación. Aquel que fue profetizado en el jardín del Edén cuando le dijo a la mujer que ella iba a traer la semilla que iba a darle en la cabeza a la serpiente. La semilla de la mujer es Cristo Jesús. Primero, la mujer no puede dar semilla, no puede dar semen, no puede dar semilla. Semilla viene de semen. No puede dar. El que da la semilla se llama Dios. El Espíritu Santo engendró a Jesús. Esa es la enseñanza, hermanos. Eso es lo que tenemos que vivir, sabiendo que Jesús es un varón que fue engendrado no por José, sino por el Espíritu Santo. 100% hombre, dice la palabra, 100% divino, 100% Dios. No podía él pecar. No podía él pecar, aunque fuera tentado, aunque lo llevó Satanás inmediatamente allá y lo subió y le dijo, te voy a dar todos los poderes, y luego le dijo, convierte esas piedras en pan, y luego le dijo, ¿verdad? Si postrar o me adorares, y él le dijo, hey, solamente a Dios te postrarás, y le dijo, hey, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Esa es la fe, saber que Él vino a salvarme a mí. No general, vino a mí. Él vino a mi vida y me salvó a mí. Obviamente tiene la capacidad de salvar a muchos, a millones, que Él es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Dice la palabra que Él mismo dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y del que no, no. Si por gracia y misericordia tú viniste a los pies de Jesús, gloria a Dios. Si por gracia, yo no sé qué vio en ti, yo no sé qué vio en mí, yo lo que sí te puedo decir es que hay que vivir eternamente agradecido después de que le aceptamos, después de que entendemos su obra y que el Señor nos quita la vela de la religión y nos hace ver su obra perfecta, y nosotros podemos contemplar la hermosura de lo que Él hizo, la inmensa misericordia que tuvo Él para poder salvarme a mí y a ti. Esa es la fe que tenemos que tener. Es la segunda clave. La primera clave es estar arraigados, es estar edificados. La segunda clave es nosotros tenemos que vivir por fe, agradando a Dios, sabiendo que esta tribulación es temporal. La tribulación de Trump puede durar 4 años, 8 años, o si se vuelve dictador, 50 años como Castro, como un Porfirio Díaz en México que duró 50 años en el poder. Pero yo te quiero decir que la eternidad con Cristo es para siempre, por siempre y para siempre. Por eso necesitamos edificar esta generación que viene en su palabra, en su obra. Tenemos nosotros que decirle, bueno, ¿y ahora qué, mijo? Ahora hay que seguir creyendo, ahora hay que seguir sirviendo, ahora hay que seguir amando, ahora hay que seguir viviendo para Él, hay que seguir
¿verdad? Edificando vidas, hay que seguir transformando familias, restaurando familias, reconciliando matrimonios, rescatando al herido, rescatando al drogadicto, predicándole a la prostituta. Tenemos que seguir orando por Trump y tenemos que seguir orando por los que están en Cuba después de Fidel Castro y por los que están en México y no acaba nuestro ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenemos que conducirnos como manda el Evangelio, como manda Jesús, como manda que dice aquí en Colosenses 2, 6 y 7. Por lo tanto, andemos en Cristo, siendo edificados y siendo arraigados en Él y teniendo la fe en Él. Por eso es que nosotros no podemos echarnos a correr como el niño, ¿verdad? Que dijo, ¿y ahora qué? Después que tocó el timbre, a correr. No, ahora arraigarte. No es de que ahora ya te salvaste, bueno, hay que Dios te ayude. No, ahora vamos a estudiar la salvación, las 20 lecciones, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo, verdad? ¿Qué es la sangre, verdad? ¿Cuál es la obra de la cruz? Seguir edificando familias, edificando vidas para que ellos edifiquen a otros, para que ellos restauren a otros, para que ellos tengan las enseñanzas sanas, la doctrina sana que es basado en la palabra de Dios. Simple y sencillamente, nosotros tenemos que seguir estando en el mismo lugar que estábamos antes de las elecciones, orando, hermanos, trabajando, esforzando, edificando, construyendo, cambiando actitudes, cambiando hábitos, ¿verdad? Que nos acerquen más a su presencia, que nos acerquen más a agradarle a Él, porque al final del día tú y yo queremos agradarle a Él, ¿o no? Yo te quiero decir que la forma como tú puedes agradarle a Él es seguirle a Él, aceptarle a Él, reconciliarte con Él, vivirle eternamente agradecido a Él. Porque sabes que después de que tú predicas que Él es, entonces tú tienes que decir, a Él sigo, a Él sirvo, ¿verdad? Él es el gran yo soy, Él es eterno, Él es el gran yo soy. Yo quiero decirte que hoy es un día para reconciliarte. Si tú estás ahí y si tú has entendido el mensaje acerca del ¿y ahora qué? ¿Ahora qué después de la enfermedad? ¿Ahora qué después de que mis hijos no quieran servir a Dios y están en rebeldía? ¿Ahora qué es seguir teniendo la fe y estar basada en nuestra vida en aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que es el varón perfecto, aquel que es Dios en medio nuestro, aquel que dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque Él nos ha salvado a través de su sangre, a través de su obra. Si tú nunca has hecho la oración, yo te exhorto, tal vez sea una oración de 1 minuto, pero no va a pasar de 1 minuto, pero te va a llevar una vida eterna entenderla, te va a llevar una vida eterna comprenderla, porque el amor de Dios es insondable. Y ese amor de Dios te está llamando a ti a reconciliación. Y yo quiero que tú repitas conmigo si te sientes mal, si tú sabes que estás mal delante de Dios y quieres reconciliarte, este es el momento. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Señor, hoy te recibo, te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por morir en la cruz. Señor, que si yo me muriese ahorita, fuese a tu presencia, Señor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y en el nombre de Jesús, si tú has hecho esa oración, has pasado de ser una criatura a ser un hijo de Dios, ¿verdad? A todo aquel que le recibiera, al que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Así es de que yo te exhorto a que vivas arraigado, que camines en sus enseñanzas, que tengas fe y seas edificado tú y toda tu familia, no solamente ahorita, sino mañana y hasta que el Señor te permita ver el día. Así es de que yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este ha sido su programa de Logos. Que pasen una bendecida día. No esperes más y sintonízanos ahora.